Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Vamos a comenzar con nuestro quinto repaso respecto a lo que tiene que ver con regulación de fecundidad, planificación familiar. Para los que no me conocen, mi nombre es Michel Pizarro y vamos a encontrarnos en varias prácticas por ahí en atención primaria y seguramente también en terciaria, en puerperio y por esos lugares. Así que hoy día vamos a hablar respecto a lo que tiene que ver específicamente con la inserción, ya sea del SIU o del DIU, ¿ya? Entre otras cosas, para ir complementando con las otras repasos, clases que hemos dado las semanas anteriores, ¿ya? ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre el SIU y el DIU? ¿A alguien se le ocurre? No importa que se equivoquen. Aquí nos podemos equivocar todo lo que quieran. ¿O qué significa DIU? Yo sé que el SIU no se lo enseñaron, parece no se lo alcanzaron a enseñar a ustedes. Pero el No, DIU, eso sí. sí, el dispositivo intrauterino que tiene que ir Perfecto. dentro del útero. Claro, ese es el DIU. Y el SIU, en vez de la D con la S, es sistema intrauterino. ¿Ya? ¿Por qué sistema? Porque no solamente actúa de forma local como lo hace el DIU, sino que también tiene hormonas. ¿Ya? Ahí tenemos, estamos con el Mirena, con nombre de marca de fantasía del laboratorio Bayer, ¿ya? Y el Cailina, que también es del mismo laboratorio, pero es más delgado, es más pequeño, especialmente aquellas pacientes que nunca han tenido hijos, ¿ya? Nuligesta, o aquellas que son dobles cesarizadas, ¿ya? Adolescentes. Entonces es más fácil de poner, es menos incómodo, ¿ya? Ambos se ponen en forma distinta, por decirlo así, en la última parte. Todo el comienzo es lo mismo de siempre, pero cambia al final, ¿ya? Vamos a hacer un caso clínico, quiero que ustedes me ayuden, por favor. Una paciente que viene a inserción de DIU, ¿ya? Miramos ahí nuestro computador, el RIEM dice paciente inserción DIU, entonces nosotros tenemos que hacerle algunas preguntas, ¿cierto? Algunas cositas. ¿Qué cosas le vamos a preguntar? ¿Qué cosas le vamos a decir? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Quién me ayuda, por favor? ¿Una anamnesis? Ya, perfecto. Pensando orientada a qué aspecto. Si presenta alguna enfermedad o Sus para... menstruaciones, regular, ¿Cómo dijo? irregular. Ya, de acuerdo. La ¿Cuál sería la variedad, pregunta? ¿no? Ya, perfecto, muy bien. Muy bien. ¿Qué otra cosa más sería importante saber? Lo de la paridad ¿Alguien igual, porque dijo usted que si era nuligesta o si tenía partos me- anteriores. Si la paciente es nuligesta, como dice usted, o a lo mejor no tuvo parto, si tuvo un aborto, ¿le podremos poner el DIU o el SIU? el SIU, sí. ¿Sí? ¿Se puede? Si la Sí, paciente es cesarizada, doble cesarizada, ¿se puede poner? Le pregunto porque se nos enseñó hace muchos años atrás, cuando en ese tiempo no se podía hacer, era prohibido prácticamente, aunque igual se hacía, poner DIU en adolescentes, nuligestas, ¿ya? O nulípar, ¿ya? Eh, Ahora, si alguien me viene a cuestionar, oye, ¿por qué? Especialmente las matronas más viejitas que no se han actualizado, y me dicen, bueno, ¿y usted cómo se le ocurre hacer estas cosas? Es una aberración esta cosa, ¿cierto? Nunca se ha hecho. Siempre nos dicen así las más viejitas y las que no se han actualizado. ¿Ah? Entonces, ¿usted en qué se va a basar para decirle, no, si se puede, si mire, el profe Julio o el profe Marco o Michelle me dijeron que se podía? La van a mandar a Fremont al tiro. ¿Y quiénes son esos? No, son mis profes de la universidad. Ah, no, que esos gallos que se han creído, que más bien son machones. ¿Ya? Entonces, tenemos que tener un parámetro, ya, como una cosa de peso, para que nosotros podamos decir, mira, acá dice que sí se puede, ¿ya? ¿Cuál será ese parámetro legal en el cual yo puedo decir, mira, acá está escrito? esto se puede tratar de los criterios médicos de elegibilidad. Correcto. Esos son los que nos van a dar el respaldo de que sí se puede o no se puede hacer. Muy bien, ¿ya? Ahora, dentro de los criterios médicos de elegibilidad hay 4 categorías. ¿Alguien me puede ayudar con eso? ¿Qué significa que sea categoría 4? Que no debe ser usado, no se recomienda, como Ya, por absolutamente nada no. del mundo.
Ya. Y Sí. si es 2, ¿qué significa si cae dentro de la categoría 2? ¿Sí se puede? ¿O no? Sí, Ya, si se es- puede. se puede porque los beneficios son mayores a los riesgos. Muy bien, perfecto. Se puede porque los beneficios son mayores que los riesgos. Obviamente que igual le vamos a explicar a la paciente, mira, sabe que usted está dentro de categoría 2, tiene algunos riesgos, ya que usted tiene que saberlo, tiene que tenerlos en claro, para que ella también decida junto con usted si en realidad yo me embarco con este método anticonceptivo. ¿De acuerdo? Y con eso nosotros tenemos un respaldo legal para decirle a la paciente, al esposo o a quien nos quiera cuestionar respecto a la decisión que nosotros tomamos para que ella inicie ese método, o tal vez inclusive a veces cambiarle el método. Porque hay pacientes que llevan años tomando métodos anticonceptivos orales y claro, va, le da receta, la pesa, presión y a la casa. Y feliz ella, ¿entienden? Pero de repente se encuentra con un día en la consulta con el matrón o la matrona que tiene estudiantes y le hacemos todo lo que hay que hacer y nos retan, puro, ¿cómo? Si nunca me han hecho en esto y me hacen un examen y me revisan y al final en esa revisión encontramos que tenía esto y lo otro y era en beneficio para la paciente. Algunas hasta no dan las gracias porque le hicimos tantas cosas que, no debería, que nunca normalmente se las hace. Claro, las colegas no tienen tanto tiempo en ese fan, entonces se ve un poco más presionada. Nosotros tenemos que practicar con ustedes, sacarle el jugo a la paciente. Entonces ahí practicamos toda la semiología completa y de paso la paciente queda bien revisadita, ¿ya? Bien chequeada. Por lo tanto, nosotros tenemos que eh, trabajar siempre, ojalá con los ojos muy atentos a lo que estamos viendo, porque a lo mejor esta paciente ya tiene más de 40 años, más de 35 años, a lo mejor ahora está fumando, ahora ya obesa, y más encima toma tableta anticonceptiva, entonces obviamente nosotros vamos a tener que explicarle de que ya los riesgos superaron los beneficios y habría que cambiar de método, ¿entiendes? Entonces, siempre tenemos que estar atentos a esas cosas, ¿ok? Bueno, eh, la paciente, ella viene a colocarse el tratamiento, como dicen muchos, ya viene a colocarse la T. Y nosotros ya vamos a hacer la anamnesis, ¿cierto? Vamos a hacer la pregunta. Faltan un par de preguntas fundamentales acá para nosotros poder decirle, ya, ok, vamos a poner ese dispositivo. ¿Cuáles serían? Confirmar que no estoy embarazada. Ya, muy bien, confirmar que no está embarazada. ¿Cómo podríamos hacerlo eso? Que esté menstruando. Bien. ¿Y si no está con la regla? ¿Cómo vamos a hacerle? Mm, puede ser con un test de orina. Perfecto, con un test de embarazo, sí, muy bien. ¿De qué otra forma podría ser? El examen de sangre. Sí, el problema es que el examen de sangre se lo tengo que pedir hoy día y seguramente va a llegar un par de días más y cuando venga con el resultado del examen, no, la matrona no tiene hora. No, estamos en paro. Ya, no, sabe que ya no está con la regla, a veces las auxiliares toman decisiones que no cachan, no, que usted está sin la regla, entonces no puede venir. Entonces, no, pues si acá tengo el test de embarazo, ya. Entonces, la idea es que nosotros trabajemos, como dice la Organización Mundial de Salud, con el Quiz Star. ¿Ustedes tienen claro lo que es Quiz Star? Sí. ¿Sí? ¿Qué significa el Quiz Star? ¿Es el inicio de un método anticonceptivo sin que esté con la menstruación? Significa de que el Quiz Start significa que la paciente va a llegar a nosotros y tiene que irse con un método anticonceptivo. No se puede decir nada, ¿ya? Obviamente que sea lo más seguro posible para ella, tanto en el sentido de que no se nos vaya a embarazar y que no le vaya a afectar a su salud, ¿ya? Por lo tanto, eh, una vez que nosotros determinamos si no está embarazada, ¿cómo? Con la anamnesis, preguntándole cuándo fue su última regla, Ujú. preguntándole, ¿usted, su esposo viven, están todos los días juntos o él es minero y hay días que sí, hay días que no está en la casa, por ejemplo? Eh, y preguntándole todos los signos y síntomas que uno podría pensar de que podría estar embarazada. Aprovechamos a hacer el examen físico general, de arriba hacia abajo, empezamos a ver las mamas, los cambios que pueden haber en un embarazo, ¿cierto? Después de hacer la palpación abdominal, si es que llegase a estar aumentado el tamaño del útero, de paso vamos a saber si hay un mioma o si
hay alguna cosita por ahí, ¿cierto? La inspección de los genitales, ver los signos de Chadwick, ¿cierto? Es el tacto vaginal, los signos de Noble-Budin, de Hegar, ¿cierto? Útero aumentado tamaño, todos los signos que nos puede, juntamos toda esa información, ¿ya? Y si tenemos un test de embarazo excelente, mejor todavía, ¿ya? Y con eso partimos con algo. Si usted no tiene la certeza de que ella no está embarazada, ¿qué hacemos? A lo mejor usted piensa, no, me tinca que sí está embarazada, pero no tengo la certeza. ¿Qué podemos hacer para que no se vaya con las manos vacías? ¿Le vamos a dar algún método? Sí. Ya, sí, le vamos a dar un método para que no se vaya a decir nada. Ya lo dijimos recién, quick start, partida rápida. ¿Qué método le vamos a dar? ¿Anticonceptivos orales? Orales, sí, podría ser porque sabemos que si le damos un anticonceptivo oral, el primer mes no le va a afectar el embarazo porque son las mismas hormonas que produce la placenta, ¿cierto? El mismo proceso de embarazo va a producir las mismas hormonas, no debería afectarle, y si es que más encima anda débil, anda con las hormonas medias bajas en sus niveles normales, le va a ayudar el anticonceptivo oral. Por lo tanto, podría ser una posibilidad siempre y cuando no sea una contraindicación de uso de ACO, ¿ok? Pero sí o sí preservativo, ¿cierto? Sí Método o de sí barrera. método de barrera, ¿cierto? Sí o sí, ya sea femenino o masculino el preservativo, pero tiene que irse con él, ¿ya? ¿En qué otra cosa nos vamos a fijar o preguntar a la paciente que se quiere poner el dispositivo intrauterino? ¿A quién se le ocurre? La T de cobre, ¿de qué es? Liberadora de cobre, ¿no? ¿Correcto? O sea, la T en realidad no es de cobre, es la T con cobre, ¿cierto? Porque es un plástico, ¿cierto? En la cual cuando uno le hace la radiografía se puede ver claramente ahí. Y tiene cobre, tanto en sus alitas como, no sé si, a ver, lo voy a mostrarle acá, la logran ver ahí, ¿se ve? ¿Sí? ¿Cierto? Es Sí. un dispositivo que tiene, es de plástico que se puede traer la radiografía, y también tiene cobre en sus alas horizontales y transversales, ¿ya? Esta es la 380A, en la cual es la última. ¿Cuántos años dura esta? 10 años. Perfecto, muy bien. 10 años dura este dispositivo, ¿ya? La anterior, la 220A, duraba la mitad, 5 años, y no tenía las barritas en el palito vertical, ¿ya? Solamente la tenía el horizontal, esta no la tenía antes, ¿ya? Muy bien, este dispositivo es con cobre. ¿Qué pregunta usted le haría o en qué se fijaría la paciente antes de ponerle el dispositivo? Es alérgica al cobre. Perfecto, si es alérgica a los metales, usted le mira la orejita, si tiene aro de fantasía, perfecto, seguramente no va a tener problemas, no es alérgica a los metales. Pero si usted ve que no usa aros o usa de oro, le pregunta, ¿usted es alérgica a los metales? Si usted se pone aro fantasía, ¿se le echa a perder la oreja? Sí. Entonces, seguramente, si le ponemos ese dispositivo, si le hace mal acá en la orejita, mayormente le va a crear problemas, ¿cierto?, intrauterinamente, ¿ya? Va a botar un flujo vaginal, tal vez de mal olor, va a tener su drama, ¿ya? Entonces es un punto importante que nos debemos fijar antes de poner el dispositivo intrauterino, ¿de acuerdo? Respecto al SIU, no sé si lo pueden ver ahí, este es un sistema intrauterino, se llama Mirena, ¿ya? El Cailina es igual que este, pero más delgadito. Y si ustedes se pueden fijar bien en en la barra vertical, la que va bajando, ahí está depositado el progestágeno, en esta zona de aquí, ¿ya? Existe hoy día en los Cefán el Mirena, pero como es carísimo, no se le pone a diestra y a siniestra, ya no se le pone a todas. En los sistemas de atención terciaria y los hospitales,
se está usando también este dispositivo para este SIU, este sistema intrauterino, para que no se embaracen, pero también para algunas patologías. ¿Sabe usted qué patología se está usando además este tipo de SIU? Se está usando Eh, en las... ¿Sí? Había visto que protege contra el cáncer de endometrio o endometritis. Sí, ayuda, sí. En las endometriosis, en las miomatosis, ayuda bastante este tema también. ¿Ya? Lo están usando hoy en día los hospitales para ayudar a estos pobres pacientes que tienen este tipo de problemas. ¿Ya? Es caro, pero a veces es necesario usarlo. Bien, la forma como se coloca la T de cobre, ¿ya? O el multiload, o la Nova T, es distinto en la última parte que le explicaba respecto al Mirena, ¿ya? Hay una diferencia en su modo de hacer. Seguramente después cuando ya podamos encontrarnos en persona ahí en los laboratorios vamos a practicar la técnica para que ustedes cuando ya nos encontremos con las pacientes ya estén bien familiarizadas en la forma como hacer. A pesar de que se lo hemos enseñado, cuando hemos estado en situ y lo hemos repasado así como ahora, igual se equivoca. Entonces es importante que hagan la conciencia de cuál es la diferencia en el momento de insertar, de depositar el dispositivo dentro de la cavidad uterina. ¿Ya? No sé si ustedes logran visualizar este útero. ¿Ya? En este útero, si ustedes se fijan, ¿qué es lo que hay ahí? El dispositivo. Hay un dispositivo puesto, ¿cierto? Y si se fija, está bien en el fondo. ¿Ya? Este dispositivo está muy bien en el fondo porque si hay una distancia entre el fondo del útero y el dispositivo, ¿qué va a pasar? La Se puede paciente salir. Puede se va a quedar embarazar. embarazada. Sí, exactamente. Si la paciente está usando una T de cobre, un DIU, ¿ya? Ya sea de cobre, sea de plata, ya, según la marca, hay que preocuparse de que quede bien en el fondo, ¿ya? Porque si se empieza a correr, mientras más lejos está del fondo, tiene más posibilidad de embarazarse, ¿ok? Si bien es cierto el dispositivo bien puesto y bien controlado, porque ese es también un punto importante, a veces nosotros ponemos muy bien el dispositivo, pero la paciente no se controla, vuelve cada 2 años, cada 3 años, algunas vienen después de 15 años a controlarse el asunto y ya está más que incrustado ahí el dispositivo. Y bueno, han sido afortunadas porque no se han embarazado, pero hay algunas que obviamente como el dispositivo es un elemento extraño para el cuerpo de la mujer, ¿cierto? Obviamente que el útero va a querer expulsarlo, va a querer sacarlo de ahí y en algunas ocasiones lo va a lograr que se descienda, ¿entiende? Entonces, si la paciente está en esa situación, podría embarazarse. ¿Cómo yo podría saber si esta paciente tiene el DIU bien puesto cuando vaya a vernos nosotros? ¿Por el largo de las guías o no? Perfecto. El largo las guías respecto de qué, de dónde. ¿Del cervix o no? Del endocervix. Muy bien. ¿Cuánto diría medir más o menos? A que usted diga, sí, está bien. Aquí estoy enfocando nuevamente nuestro útero modelo, ¿ya? Y ahí se puede ver ¿cierto? El canal vaginal en rosado y el cervix que está bastante abierto, ¿cierto? Normalmente no está tan abierto, pero es para que se pueda usar para efectos de práctica de la inserción, ¿ya? Eh, Se supone que esto tiene que ser universal, ¿ya? Si una paciente viene de Estados Unidos o de Europa o viceversa, si de aquí se va para allá y nosotros hacemos un control de DIU, tiene que tener el mismo largo, 3 a 4 centímetros más o menos debería ser el largo, ¿ok? Cuando está muy corto la guía, cuando apenas tiene menos de ese tamaño, de ese largo quiero decir, ¿qué cosa nosotros vamos a pensar Que si se está más corto? que se puede haber incrustado en el cuerpo del útero. Claro, sí. Puede ser de que el dispositivo, ¿cierto?, se esté como incrustando, como dice ahí, aunque en realidad no es el concepto exacto, pero es una forma de explicarlo, porque lo que va haciendo va creando adherencia,
¿ya? El dispositivo va siendo adherido, lo mismo que pasa con el implante, después de ya pasado un año y medio y tanto, el implante cuesta sacarlo, porque los tejidos empiezan a adherirlo, como que empiezan a encapsularlo, ¿ya? Entonces lo mismo pasa con el DIU, empieza como a encapsular y obviamente se empieza como a absorber, a entrar más hacia el cuerpo uterino, ¿ya? Entonces obviamente que eso le va a causar seguramente dispareunia, va a ocasionarle hipermetrorragia y una serie de alteraciones en la cual a lo mejor vamos a tener que pensar sacarlo antes, ¿ya? Pero si está más larguito las guías, entonces vamos a saber al tiro. ¿De qué color son las guías del DIU? ¿Color dijo? No escuché bien. ¿Sí? ¿Sí? ¿Correcto? ¿Blanco? ¿De qué color son? Sí, son blancos, correcto. En cambio, el del Mirena no son blancos, son negros, ¿ya? Entonces, Mm. usted mira, guías negras, usted no tiene puesto el DIU, tiene puesto el SIU, ¿ya? Y el del Kailina son rojos, si es que no me equivoco, otro color, ¿ya? Entonces, eso nos ayuda también a poder diferenciar qué es lo que tiene puesto, porque nosotros solamente vemos la parte de abajo, ¿cierto? Hacemos las especulocopias y ahí vamos a ver la vagina, el fondo de la vagina, ¿cierto? Los fondos de saco, que sí, vamos a ver el útero, pero no vamos a ver el DIU en sí, ¿cierto? Solamente vamos a ver las guías, ¿no? Y con eso nosotros podemos determinar. Entonces, en resumen, para yo poder determinar si el DIU está in situ, ¿qué es lo que debo hacer? Ya lo dijeron, pero quiero que se les resume. Medir Medir el las largo de guías. las guías. Ya. Cuando usted me dice Nunca. medir el largo, ¿cómo lo hacemos? ¿Metemos una regla, maestro? ¿Cómo lo medimos? Cuando estemos en parto, preparto, queremos saber la dilatación cervical. ¿Cómo vamos a saberlo? ¿Tiene 2 centímetros? ¿Tiene 5 centímetros? ¿Tiene 8 centímetros? ¿Cómo lo Ah, vamos a por saber? nuestros dedos. Por nuestros Por propios los dedos, dedos. claro. Exactamente. Los dedos tenemos que tener claro cuánto miden sus deditos. Usted lo mide, literalmente mide sus dedos. Usted dice, mide 3 centímetros. No, los dedos son más gordos y que miden 4 centímetros. No, los míos son muy flacos, 2,5, 1,5, no sé. ¿Entiende? Entonces, usted tiene que tener claro cuánto miden sus deditos y con eso empezar a jugar, por decirlo así, tal vez una mala palabra, a practicar, a poder entender cuánto es, ¿ya? Entonces lo que normalmente yo hago con ustedes cuando están en práctica, les digo que hagan una especuloscopía para que practiquen la inserción, la puesta del espéculo, ¿cierto? Para que podamos ver bien las paredes vaginales, para que podamos ver el cuello del útero y para que podamos visualizar cómo está el largo de las guías. Entonces ustedes dicen, ya, miden más o menos 2, 3 centímetros, 4 centímetros, usted los ve. Y después de que ya vimos todo lo que había que ver, sacamos el espéculo y le digo, hagan un tacto vaginal, cosa que ustedes ya vieron cuánto mide. Entonces usted al hacer el tacto vaginal, usted ya me empiece a aprender que este largo que yo estoy tocando ahora de esta guía es lo que yo ya vi. ¿Entiende? Entonces de esa forma usted va adquiriendo experiencia. ¿Me están entendiendo, cierto? ¿Alguna pregunta? No, profe, todo bien. Todo clarito, ¿cierto? Sí. Muy bien. Para colocar el dispositivo intrauterino tenemos que hacer algunos pasos. ¿Quién me ayuda a ver cuáles son esos pasos? Hay que hacer un tacto para ver la posición del útero. Perfecto, muy bien. ¿Para qué me interesa saber la posición del útero? Porque cuando es en anterodorsoflexión es como más fácil y en retrodorsoflexión es más difícil. ¿Cómo así? Sí, buena su Voy a poner respuesta, el pero termómetro para medir. ¿cómo? En la forma igual que voy a poner quizá el histerómetro después para medir el fondo. O sea, yo digo por la posición, si está en antero o verso, para saber cómo inclinarlo quizás, no sé. Buena su respuesta, porque quiero hablar sobre eso porque al respecto siempre existen algunas discrepancias, por decirlo así, algunas diferencias de cómo poner el histerómetro, si lo pongo curvito, si lo pongo derecho, ¿ya? Entonces, vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Yo le voy a pedir a mi esposa que me ayude a filmar la cámara para que ustedes puedan ver. Pero un poquito. Bien, vamos a
hacer un ejercicio al respecto de cómo poder poner el DIU. Yo también he hecho voy a mostrarles un par de materiales muy importantes que debemos usar de inserción. ¿Alguien logra identificar qué es esto? La Es la pinza posi. ¿Cómo se llama esto? La pinza posi. ¿Quién da más? Mire, la punta es... No, es la Kelly curva. No, no me acuerdo. No me acuerdo. La Kelly es para sacar los emplanón. Este es una pinza Bosseman. La ¿Ok? Bosseman. ¿Pueden ver esta? Esa es la posi. ¿Cómo es la punta? Esta es la Mira, posición. esta Tiene Sí. dos puntos, ¿cierto? Es igual de acá para atrás, pero la que cambia es la punta. ¿Ok? Ujú. Bien. ¿Cómo se llama esta cosa que está acá? Es el histerómetro. Parámetro. Perfecto. Esta es la wincha para medir pancho, ¿cierto? Perfecto. ¿Qué es lo que hago primero? Voy a poner el dispositivo. Cumple con todos los requisitos. ¿Qué voy a hacer primero? ¿Especuloscopía? Ah, no, el tacto y manual. Perfecto. Primero va al tacto vaginal para saber en qué posición vamos a poner, ¿cierto? Hicimos el diagnóstico del útero, ¿cierto? Para saber cómo está. Esperemos un poquito, por favor. Bien, acá tenemos el espéculo. Existen varios tipos de espéculos. ¿Se acuerdan los nombres? Existen los espéculos. ¿Ahora cómo se llamará este? No me acuerdo. Tiene la patita. A los Collins y los Gravel. ¿Ya? Existen espéculos, como le decía, desechables, como este, la bolsa, y existen los reutilizables, que son los metales. ¿Ok? Que siempre, después que ya hicimos todos los procedimientos, teníamos que enjuagarlo con agüita y después dejarlo en una bandeja o una caja en la cual ahí se le echa un antiséptico, ¿ya? Para que después, posteriormente, que terminemos la atención, se lo lleven al servicio de esterilización. ¿Ok? Entonces, una vez que ya hicimos el diagnóstico con el tracto vaginal, vamos a poner el espéculo, ¿ok? Introducimos el espéculo, ¿cierto? Dentro de la vagina, ¿cierto? Acá adentro, introducimos el espéculo. ¿Y qué es lo que viene después? Luego hay que ¿A limpiar quién se le ocurre qué es lo que viene ahora? Sí, había que limpiar, parece ¿Hay que el qué? cervix. Ay, no es limpiar la palabra, Muy bien. pero ¿Con qué lo vamos a limpiar? así limpiar. Se llama aseptización vaginal. Perdón, aseptización Eso. cervical. ¿Con qué lo vamos a hacer? con la pinza vos ¿Agüita? No, Muy bien, lo vamos a hacer con la pinza Bosseman, perfecto. ¿Y Sí. con qué cosa más? Y con gasa y gasa. ¿Algodón? y Muy bien. Ya no algodón, antes usamos La algodón, gasa. gasa. Perfecto. ¿Qué le vamos a echar al cuello? ¿Cloro? ¿Agua? ¿Alcohol? sidiquina, ¿Gel? creo que sidiquina. Perfecto. Suero. Muy bien. Ujú. Antes se usaba la povidona ayudada, pero ahora ya no se usa. ¿Ya? Bueno, en algunos lugares, como el otro es más caro, igual se está usando la povidona, pero no se debería. O por último, después que usted ya aseptizó el cuello, ¿cierto? Con la pinza y la gasa, ¿cierto? Una vez que usted ya aseptizó el cuello, tiene que, con otra gasa limpia, sacar el residuo del yodo para que no le vaya a producir alguna problema. ¿Ok? Ujú. Bien. Hicimos la aseptización. ¿Qué es lo que viene ahora? histerometría, El esterómetro. No. ¿no? Dejar con la Falta algo primero antes de hacer la histerometría. Ah, pinza vos Hay que, con la posi. Muy bien. fijar el Con la cuello. bolsa. Dar el cuello.
Hay que fijar. Y así. Hay que fijar el cuello, perfecto. Ujú. Tengo que usar la posi para morder, ¿cierto? El cuello, ¿ok? ¿Dónde lo voy a poner? ¿En qué parte del cuello? 10 para Suponiendo que las acá 2. está Es para las dos. 10 para las 2. Perfecto, 10 para las 2. Muy bien. ¿Qué pasa si acá arriba está muy irritado, está muy enrojecido? No lo puedo pinchar ahí. ¿Qué puedo hacer? ¿No le pongo? En otra parte. Podría No ser sé. abajo, bueno, también va a depender la forma, la posición del útero, ¿ya? Porque si está en Ujú. retroversión, no me va a servir mucho, ¿ok? Va a depender también de eso, si lo pongo 10 para las 2 o lo pongo más abajo, ¿de acuerdo? O a veces pasa que cuando ustedes no tienen la habilidad y lo colocan muy superficial, al traccionar se desgarra y se rompe esa zona del cuello, por lo tanto ya no puedo poder poner ahí, ¿entiendes? Entonces vamos a tener que lamentablemente usarlo más abajo, ¿ok? O más arriba, pero no tan profundo, ¿ok? ¿Qué pasa si yo con la pizza Posi muerdo muy profundo? ¿Qué pasa? Le va a doler. Bueno, profundo o no profundo, igual le va a molestar, aunque hay unos pacientes que no le duelen, aunque le ponga con todo. Puede El producir problema está hemorragia. en que después, claro, al sacar, cuando ya tenemos todo y saquemos la pinza Posi del cuello, va a sangrar más. Y también tenemos el riesgo de que haga una lipotimia por estímulo vagal, ¿ok? Nos podría desmayar. Entonces, la idea es que no sea tan profundo, ¿ya? Si ustedes se fijan bien, tanto la Bosema como la Posi tiene acá unos Ah, dientecitos. sí. Ahí está. Y yo le hago ahí, 1, 2, y otro tiene 3, y otro tiene hasta 4. ¿Se dieron cuenta? Ujú. Sí. ¿Cómo lo vamos a poner? Si tiene 4, le vamos a poner 2, a lo mucho 3, ojalá 2. Ya. Si tiene 3 como este, 2 nomás, ¿ya? Si le pongo 1 puede que se me suelte. Si le pongo Ya. 2, anda bastante bien, y si le pongo 3, por lo tanto, como usted no tiene la habilidad de este asunto, porque uno con el nerviosismo y ya le manda con todo hasta adentro y queda todo un profundo, ¿ya? Por el nerviosismo. Entonces, ustedes, yo les aconsejo que antes de hacer esto en la paciente, ustedes jueguen un poquito ya. 1, ya, 2. Inclusive después para sacarlo, como que, ay, como que cuesta que maneje, y le hacemos, le teneoneamos todo adentro y la paciente queda ahí viendo burro de todos colores. Entonces, la idea, antes que usted lo haga, ustedes jueguen un poquito, practique, antes de ponérselo a la paciente en el cervix, ¿ok? Obviamente que en el laboratorio vamos a practicar este asunto, para que usted lo haga consciente, practíquelo para que no se le pase la mano, ¿ok? Pinzamos el cuello. ¿Qué hago ahora? Ahora sí. Pincé el cuello, Ahora sí la histerometría. ¿sí? Ya. Pinzo, y la tijera ¿para qué? Para que le duela nomás, es para hacerla sufrir. ¿Para qué sería? No, es Para. para fijar. Pero se ¿Qué levanta, ¿o no? significa fijar? Porque yo cuando hago el Papa Nicolau le echo laca y lo fijo. ¿Será lo mismo? Ah, Debe ser. no, O sea, es aquí para para fijar que se abra el el- cervix para poder. Para que quede visible el no se endocervix. acaba de posición. A Ah, ver, pues la ustedes recién me dijeron que la posición del útero puede ser en retroversión, en anteversión, flexión o posiciones diferentes. Está muy bien, perfecto, ¿cierto? El útero no es así, ¿cierto? El útero normalmente está en esa Ujú. posición. Si Sí. está en retroversión, sería para atrás, ¿cierto? Posiciones diferentes Ujú. sería así. Voy a poner el histerómetro, que normalmente debe ponerse de hecho, una regla. Hay personas que lo curvan, ¿ya? Cuando yo no uso la pinza Posi, voy a usarlo curvo, pero hay casos y Ujú. casos. Pero ustedes que están aprendiendo tienen que sí o sí poner la pinza Posi y sí o sí recto el equilibrio, ¿ok? Si yo tengo el cuello así, perdón, el útero así, y al poner la pinza Posi y traccionar, ¿qué voy a hacer? El útero se va a enderezar. Si yo tracciono, se endereza.
Si yo lo tiro despacito porque me da cosita, me da miedo de que le va a doler, el útero va a seguir igual. Usted tiene que traccionar con firmeza, no lo bruto, pero tiene que traccionar para que esto se enderece. Por lo tanto, si el útero usted lo tracciona, porque para eso pusimos la pinza, pues si usted lo tracciona de tal forma que cuando venga el histerómetro derecho, ¿cierto? Derecho el histerómetro, por lo tanto va a llegar bien. Pero si usted no lo traccionó bien, va a llegar acá, pero no al fondo, y vamos a ponerlo mal el dispositivo y no va a quedar en el fondo, sino que va a quedar puesto abajo. ¿Me entiende? ¿Me sigue, cierto? Por lo tanto, tomamos el cuello, lo pinzamos y lo traccionamos. Ahora, dependiendo si está en anteversoflexión o si está en retroflexión, es para dónde vamos a empujar. Si vamos a empujar hacia arriba, o hacia su cuerpo, o hacia abajo. ¿Ok? Eso es importante que lo tenga claro, porque no es simple pescar y traccionar. ¿Ya? Y el otro punto es que en el cuello del útero hay dos anillos, por decirlo así. El externo, el interno. Hay dos. ¿Ok? Cuando la paciente está muy tensa, cuando la paciente está muy, obviamente, preocupada porque las velas tremendas, pinzas le están metiendo vaya adentro, ¿ya? Y a veces nos quedamos callados o le decimos, no se preocupe, le va a doler un poquito nomás, no se preocupe, ¿ya? Tenemos que de ahí hablar sobre ese tema. Cuando usted hace eso, el cuello, este anillo interno se cierra, se cierra, se cierra, se cierra, ¿ya? Aparte que es pequeñito, se cierra. Entonces, cuando usted viene entrando, ya no puede entrar porque está cerrado, ¿ok? Por eso que algunas veces le dicen, a ver, respire profundo, y al respirar profundo se abre y puede entrar, ¿ok? Entonces, lo que hacemos nosotros, especialmente para las que son cesarizadas, especialmente las que son nuligestas, le damos antispasmódicos, ya, el Viadil, el Valpin, lo que sea, cualquier antispasmódico, una media hora antes, cosa que después cuando venga va a estar muy relajado esa zona y va a entrar como si nada, muy fácilmente, ¿ya? Entonces eso también es importante que lo tengamos en cuenta en el momento de hacer la inserción. Si nosotros vemos en nuestro computador que tiene una paciente que tiene inserción, la llamamos y le decimos, tómese estas gotitas, le preguntamos primero si es alérgica a un medicamento, si alguna vez ha tomado antispasmódico, y si no tiene ningún problema, le damos los antispasmódicos, cosa que cuando venga a ponerse el dispositivo con nosotros, va a estar pero en espectacular condiciones para que sea una inserción fácil. ¿Ok? Eso también es importante tomar en cuenta. Como normalmente somos tres dentro del box, estoy, ¿cierto? Yo, la colega, con ustedes, el que va a hacer la inserción, y la que queda suelta, digamos, la que queda no haciendo procedimiento, es la que tiene que encargarse de conversarle a la paciente, meterle conversa, distraerla, cosa que después, cuando vaya a hacer todo el procedimiento, no esté toda nerviosa y compungida. ¿Ok? La T de cobre, como ustedes pueden ver acá, viene el sobre cerrado. ¿Cuándo yo voy a abrir el sobre para ponerlo? ¿A qué se le ocurre? ¿Cuándo lo abro? ¿Cuándo lo abre? Cuando haga el tracto vaginal. ¿Ah? ¿Sí? ¿Cuándo abro el envoltorio? ¿Cuándo abro el envoltorio? Porque está cerrado, está esterilizado. ¿Cuándo la voy a abrir? ¿En qué momento? Después del tracto vaginal, después de la espectroscopía, después de la fertilización, después de que le No, hice las al preguntas si principio, viene por ¿no? esa. ¿Cómo? ¿No es al ¿En qué principio? momento? Antes de todo, porque uno se lava las manos y deja el material listo, así un poquito abierto, ¿o no? No lo escucho. No sé si ustedes lo escuchan. Se me quedó pegado el profe. Sí, a mí igual. Profe. Ah, se fue. Ah, no. Ahí está. Claro. Ahí está. Ahí sí. Estamos de vuelta. Entonces, lo último que vamos a abrir va a ser el dispositivo.
qué? Porque por cualquiera de esas cosas de la vida no logramos hacer la histerometría, ¿ya? Y entramos, y no entra el histerómetro, si no entra el histerómetro, tengo por seguro que no va a entrar la T tampoco, ni el Mirena, ¿ya? Entonces, cuando usted ya logró hacer la histerometría, y esa histerometría es acorde, conforme digamos, a la paridad de ella y el momento que esté, porque si una puérpera puede que la histerometría sea mayor, ¿entiende? Entonces, si usted ve que estamos ok, ahí recién va a abrir su paquete estéril del dispositivo, del SIU o del DIU, ¿ok? Porque si no, plata perdida, después ¿cómo justificamos el tema si no se pudo poner? ¿Entiende? Por lo tanto, es importante también tener en cuenta esa situación, ¿ya? ¿Cuándo no vamos a poner la pinza POSI? Cuando usted tenga más experiencia, ¿ok? ¿Por qué yo no pongo pinza POSI? Obviamente por lo mismo que ya le he dicho, porque a la paciente a veces le duele, porque la paciente a veces le produce cierta incomodidad, y cuando yo estoy seguro que al entrar con el histerómetro al útero, al fondo del útero, efectivamente llegué al fondo sin necesidad de usar la pinza POSI, ¿ok? Pero eso lo da la experiencia. ¿Ya? Yo llevo como más de 10 años haciendo la misma cosa, por eso lo hago sin pinza POSI a veces. Pero ustedes siempre, siempre deben poner pinza POSI para que se acostumbren a lo que se siente poner la pinza en el cuello y se acostumbren a sacarlo, porque el sacar la pinza POSI también trae su detalle, ¿ya? Porque usted al abrirlo, ¿ya? Al abrir la pinza, como son dos agujas, lo sacan por acá, pero se le entierra más para el lado de allá, ¿entienden? Entonces hay que aprender a practicar esto, y lamentablemente todo esto es práctica, ¿ya? Se saca la pinza POSI y apenas usted saca la pinza POSI, usted ya debe tener lista su Bosseman, que usó primero para aseptizar, debe tener la lista con una gasa seca, cosa que usted sacó la POSI e inmediatamente hace hemostasia en el lugar donde está sangrando, ¿ya? Normalmente es un punto que sangra. Si sangra los dos puntos, porque te hace dos hoyitos, si sangra los dos puntos, entonces usted abre un poquito la Bosseman y hace hemostasia con la gasa. Yo cuento, ¿sí? 90 segundos, apretando ahí, 90 segundos sin soltar, porque a veces uno se aprieta y mira a ver cómo está, ya, no, 90 segundos sin soltar para que quede impeque, ¿ya? No va a sangrar más. Si usted hace una buena hemostasia, no va a sangrar más. A veces sangra más por el punto que usted no hizo hemostasia que por el dispositivo en sí, ¿ok? Entonces, por eso es importante, chiquillas, que ustedes se preocupen de esos detalles. ¿Alguna pregunta? Profe, es que no sé si lo dijo, que cuando se medía, cuando se ponía el histerómetro, había que esperar hasta dónde manchaba con sangre era el histerómetro para saber cuánto medía y ahí ponerle el largo en el dispositivo. Justo iba a hablar de ese tema, sí. Si está con menstruación, espectacular, es fácil porque usted muy bien dice que va a quedar manchado el histerómetro con sangrecito, entonces usted dice, ya, 8 centímetros, 9 centímetros, sí, ¿ya? Pero si está sin regla, como pasa con las puérperas, no tiene esa guía. Entonces usted va a tener que estar muy atento con la lámpara, fijarse de dónde quedó como húmedo y el otro lado seco, ¿ya? Ahí es un poco más difícil. Y lo otro es, estoy hablando ahora sin menstruación, porque con menstruación es más fácil, ¿ya? Al sacarlo y ir retirando la voce, perdón, el histerómetro, al ir sacándolo, usted como que pone atención de dónde viene, entonces usted dice, ya, bueno, en este sector más o menos tengo que preocuparme, porque en este sector yo vi que más o menos venía. Entonces usted ahí, a contraluz, lo mira dónde está más húmedo, o algunos colegas lo que hacen, lo ponen en el guante, ponen el guante ahí, y ahí quedó manchado, hasta aquí quedó manchado y no, ya, hasta ahí es. ¿Entienden? Es importante tener una buena medición para que no quede, para no perforar el útero, ¿ya? Tiene una técnica aséptica impecable, hacen todo como corresponde, aunque usted perfore el útero, no tiene por qué darle una septicemia ni un PIP, ¿ya? De hecho, ha pasado esa situación, que a los 3, 6 meses se dieron cuenta que había perforado el útero y el dispositivo quedó fuera, y la paciente llegó porque estaba con algunas molestias y las que ya no se veían, ¿entienden? Por lo tanto, no piensen de que
porque no ha hecho ninguna infección, no va a tener, no es porque perforó el útero. Una buena histerometría, una buena tracción del cuello va a ayudar a que nosotros no perforemos el útero. ¿Ok? En las puérperas es cuando más debemos tener esa aprehensión de no perforar útero, porque el útero está más blando, ¿ya? Si la mujer ya ha tenido ya más de 6 meses el parto, obviamente no vamos a tener ese problema. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? En el caso del Mirena, voy a decirlo. Sí. En el caso del Mirena, este trae, como este es más caro, este es más pitucón, trae algunas cosas que no trae el DIU. ¿Ya? Lo voy a abrir. Siempre preocúpense, siempre esto tiene acá como un poquito levantado para abrirlo. ¿Ya? Se abre hasta por acá nomás, no completamente, se da cuenta, hasta por ahí nomás. Y se supone que ya hicimos la histerometría, ¿ya? Nos cambiamos los guantes y nos ponemos guantes estériles para, vamos a suponer de que medía 9 centímetros, ¿ok? Voy a sacar para que puedan verlo bien. Si ustedes se fijan bien en el Mirena, que no ocurre con el DIU, trae la graduación ahí mismo. ¿Se da cuenta? La trae ahí mismo. Tanto por delante como por detrás, es una ventaja. ¿Ok? Por lo tanto, cuando vayamos usted ya sabe cuánto midió según la histerometría, acá en la misma caja, ¿ya? Y ahí se da cuenta que tiene como una, para dejar pillado el que nos va a medir. Entonces usted va moviendo esto hacia atrás o hacia adelante y esto va a quedar ahí. Entonces de esa forma usted evita que con sus guantes vaya a contaminar esto. ¿Entienden? Por eso es sumamente importante, chiquillas, que cuando nosotros vayamos a poner el DIU o el SIU, usted se ponga guantes estériles nuevos, porque habitualmente uno no se da cuenta y contamina los guantes y después tocamos tal vez en algún momento esto para poner la guía dentro en el caso del DIU y va a contaminar el DIU. O por último, a lo mejor lo hizo muy bien, pero con el talco a veces inclusive contamina esto y le mete talco para adentro, aunque está estéril, pero igual le podría usar una reacción alérgica a la paciente. ¿Ok? Por lo tanto, Sí. siempre alarmarlo con guantes estériles recién puestos, idealmente. En el caso del Mirena, como explicaba, no es tan complicado de contaminarlo porque el envase trae toda esta cosita especial para que el anillito se vaya moviendo de tal forma que no se nos complique, ¿ya? Y si se dan cuenta esto, tiene acá una rayita negra y tiene una postura, la postura del medio y hacia atrás. Entonces, cuando yo ya tengo claro cómo voy a poner en el caso del Mirena, yo levanto esto, y al levantar esto pasó esto. El DIU estaba así, y yo al levantar la perillita que le muestro recién, ¿se da cuenta? Se metieron las alas hacia adentro automáticamente. Espectacular. En el DIU no es tan fácil, ¿ya? Y introducimos acá tenemos nuestra modelo, con el útero, y cuando introducimos, ¿lo ve? Cuando introducimos el DIU, vamos a llegar ahí al fondo. Bueno, acá como estamos haciendo ficticiamente la histerometría, vamos a ponerlo como un cartón ahí. En el caso de la T de cobre, usted lo introduce hasta el fondo, y ahí va a quedar el DIU, y lo suelta, y lo saca para atrás. Pero en el caso del Mirena, usted, una vez que llegó hasta el fondo, le da 1 centímetro más bajito, ¿ya? Y cuando hace eso, esto que está hacia arriba, usted cuando lo introduce, lo deja en la posición de arriba. Originalmente está así. Usted cuando lo va a poner dentro del útero, lo deja arriba, ¿okay? Introduce acá, y cuando ya está dentro del fondo del útero, desciende 1 centímetro, más o menos, y lo deja en el medio, sin soltarlo, el botón verde, sin soltarlo, para que estas alas, perdón, se abran bien, para que quede bien abierto dentro del útero, ¿ok? Entonces, entro,
abro las alas sin soltar el dispositivo, bajo un poquito y los abro, espero unos 20-30 segundos para que se abran bien, y una vez que ya está así, ahí vuelvo a introducirlo hasta el fondo y lo suelto, bajando la perilla hasta acá abajo. ¿Ok? Y ahí usted retira el dispositivo. ¿Ok? En el caso del Mirena, las guías son bastante largas. ¿Ya? En el caso del late de cobre también lo son, pero no tan tanto como esta. ¿Ya? Y le da la opción, le da la posibilidad acá, como está colgando ahí, para que fácilmente con la tijera usted pueda cortar las guías en el largo que ya hemos conversado, de 3 a 4 centímetros. ¿Ya? ¿Me sigue? Sí. Perfecto. Sí. ¿Ya? Un punto importante a considerar. Normalmente, para cortar las guías, lo que dice la técnica, lo que dicen algunos, el caso de la T de cobre, porque en el caso de Mirena no es necesario, toman la pinza Bosseman y toman las guías dentro de la vagina y lo tiran un poquito para que quede fácil de cortar. ¿Ok? Pero lamentablemente, como ustedes no tienen la experiencia todavía, o el nerviosismo del tirarlo, a veces lo corren y lo dejan muy abajo y se mueve la T. Entonces yo no les aconsejo, y de hecho yo mismo no lo hago con la pinza Bosseman, para tirar las guías y después cortarla al tamaño que yo quiero. Yo no uso la pinza Bosseman, como muchos colegas lo hacen, sino que uso mis mismos dedos. Tengo los guantes estériles, los sujeto acá dentro de la misma vagina, nomás los tracciono suavemente, porque esto lo puedo manejar más que con la pinza. Lo tracciono suavemente y ahí le doy la posibilidad después de cortar las guías al tamaño que ya sabemos que tenemos que cortar. ¿Me siguen? Sí. Perfecto. Sí. Perfecto. Cortamos las guías, pero antes de cortar las guías, saco la Bosseman, que ojo, se me había olvidado destacar ese detalle. Ahí se va dentro del dispositivo. Bueno, acá, a propósito de, ya que está afuera el Mirena, no sé si lo pueden ver, Sí. esta parte que está aquí como más gordita, aquí es donde está el progestágeno, ¿ya? Que va a hacer de que la paciente tenga un mejor índice de PER y más encima que en amenorrea y le ayude el caso de las que tienen endometriosis o miomatosis, ¿ok? ¿Qué progestágeno es el que está puesto acá, el que va? ¿Qué progestágeno será? El levonorgestrel. Bueno, Gestrel. Perfecto. Ese es el progestágeno, ¿ya? Importante mencionar que ustedes cuando van a insertar, cuando van a poner la T, el DIU o el SIU, ustedes tienen que preocuparse de que, acuérdense que nosotros traccionamos con la, bueno, esta es la voz, ¿no es cierto? Pero pongamos que es la POSI, ¿ya? Estamos con el cuello. Nosotros traccionamos, tiramos hacia nosotros, ¿cierto? Para que el útero que está con su flexión quede tiradito. Por lo tanto, ahora tengo que hacer lo mismo para poner el dispositivo. Tengo que tomar la POSI, traccionarla, y ahí voy, y con esto traccionado hacia atrás, voy introduciendo el dispositivo para que quede bien en el fondo. ¿Quedó bien en el fondo? Perfecto. Ahí ya suelto la tela, el tubo, todo lo demás. ¿Ok? Sacamos el insertador y antes de cortar las guías, usted saque la pinza POSI. ¿Ok? Porque si no, le voy a tener que estar con la pinza POSI para arriba, el canal vaginal molesta, ¿no? Entonces tengo que levantar la pinza para allá, traccionarla aquí, cortar la tijera, es mucho atado. Entonces, como le decía, voy a sacar la pinza POSI antes de cortar las guías, pero antes de eso tengo que tener mi gasa seca, estéril, para que apenas salió la pinza POSI, inmediatamente hago la hemostasia. ¿Ya? Ya dejó de sangrar, ya no es necesario hacer más hemostasia. Entonces, con los deditos, como les decía yo, tracciono suavemente la guía y corto las guías y con eso estamos ok. Puse el dispositivo, ¿qué es lo que viene ahora? ¿Qué tengo que hacer ahora? Sacar el espéculo. Ya, perfecto, sacamos el espéculo y después
No sé, preguntarle si le molesta quizás, si le duele, no sé, a la usuaria. Falta algo. Aquí el espéculo. ¿Qué más hay que hacer? Tacto vaginal, de nuevo. Volvemos a ese tacto vaginal. Le puso el dispositivo, le sacó el espéculo, tacto vaginal de nuevo. ¿Para qué? Para que sin preguntarle, yo no le pregunto al paciente, le miro la cara, no. Le pongo los dedos, le tomo el cuello y se lo muevo. ¿Ya? Se lo muevo. Si tiene una sensibilidad aumentada, estamos mal. ¿Ya? Si usted lo mueve, no duele, porque si usted le pregunta, le duele, posiblemente le dice que sí. ¿Ya? Pero cuando a alguien le duele, sin preguntarle, usted le va a ver la cara que le duele. ¿Entiende? Tacto vaginal, muevo el cuello, ¿ok? Inclusive a veces pongo hasta el dedo acá en el orificio, porque en una de esas, no sé cuándo, por qué pasó y cómo fue, una contracción, y me tiró para afuera el DIU y siento el vástago, siento como un palito fósforo dentro del orificio cervical. Entonces, se hace un tacto vaginal para tocar el cuello, el endocervix, para saber si no fue expulsado, para ver si las guías quedaron, y también para que usted practique. Ya, usted las dejó 4 centímetros, usted las vio 3 centímetros, entonces ya, y veo cuánto está largo, y lo movilizo para ver si no le duele. ¿Ok? Porque eso es importante para terminar el proceso. Y ahí recién, cuando usted sacó su manito, se sacó los guantes, y le pregunta, ¿se siente bien? ¿Ya? Y usted la mira a la paciente, perfecto, si se siente bien. Normalmente cuando se sienta, ¿ya? Se sienta, está en la camilla, se sienta ahora para bajarse, usted déjele unos segunditos ahí, mírela, ¿ya? Mírela, si quiere métale conversa, vea cómo está, que se baje de la camilla, va a estar ahí entre medio de las pierneras, ¿cierto? ¿Ya? Y siempre mire a la paciente, porque a veces algunas hacen estímulo vagal y se les desmaya, ¿ya? Como que ve que se le está... Entonces usted inmediatamente la agarra y la abraza para que no se le vaya al suelo, ¿ok? De los 15, 20 años que he puesto esta cuestión, solamente me ha pasado 2 veces y las 2 veces fue con alumno, ¿ya? Así que no pasa tan seguido. Una fue hace como 10 años atrás y otra fue hace un año atrás, ¿no? ¿Ok? Es raro que pase, pero cuando pase, usted tiene que estar atento porque el porrazo que se va a mandar la paciente va a ser complicado para nosotros. ¿Ok? Y si la paciente queda en esa situación que tiene la hipotimia, usted la vuelve a dejar de nuevo en la camilla, ¿cierto? Le levanta las piernas y espera ahí que la paciente se recupere. ¿Ya? Y el estímulo vagal significa que se desmayó, no que caer en un paro, no es necesario hacer RCP ni hacer respiración boca a boca, no, solamente déjela ahí tranquila, vigile, ver la pulsación, la respiración, no sé, ¿ya? Tranquila, ¿ya? Normalmente es como que se le apaga el dedo un segundo y vuelve a los segundos después, ¿ya? Lo importante es que, como le Profesor, digo, ¿sí? ¿se le mide la presión si es que se descompensa un poco? Sí, sí, pero antes de tomarle la presión, como le digo yo, la vuelvo a acostar, le pongo los pies arriba en alto, ¿ya? Y ahí una vez que ya estamos seguros que no se nos va a caer, ahí puede tomar la presión si tú, ¿ya? Ah, ya, sí. Y el DIU sigue, no se saca, no se saca, solamente fue un estímulo vagal nomás, así que no se saca a menos que ella refiera que le duele mucho, ¿ok? Es sumamente importante, chiquilla, la educación y estar hablándole, porque si de una forma se distrae, y créeme que se minimiza bastante la molestia. Hay pacientes que no se dieron ni cuenta que este es lo que le hizo, de repente, como que usted usa el histerómetro, molesta, unos como que hacen, ay, pero nada más usan, ni siquiera se dieron ni cuenta que le puso el histerómetro, no se dieron ni cuenta que la pinzaron, ¿ya? Entonces, y eso va a influir mucho en la conversación que usted le mete. Si usted está sola como matrona, bueno, obviamente usted va a tener que ir a hablarle lo que sea, pregúntele lo que sea, usted ve si a ella le gusta la comida, hable de la comida, qué sé yo, pero mientras la paciente está distraída y no pendiente de que usted le está metiendo las cosas, perfecto. Otra cosa importante, chiquilla, es que normalmente la paciente no está mirando, si ve que las pinzas son largas, se va a asustar. Entonces traten de hacerlo todo debajo del nivel del público, o sea, que no vea que le está metiendo esto, que no vea que le está metiendo el histerómetro, que no vea las tijeras, pero eso un poquito le va a cortar nomás. ¿Cómo? No, si son las guías no le va a doler. Uno habla cortada y ella piensa que le hace una episiotomía, ¿entiendes? Entonces, Sí. ojo con las palabras que usamos, ¿ya? Y yo no uso la palabra dolor. Yo no le digo le va a doler. Yo le digo puede que le moleste un poco. En el fondo le estoy diciendo lo mismo. Pero cuando uno le dice la palabra doler, ya le está doliendo. Cuando uno dice molestia,
como que ya, no es dolor, ¿ya? Entonces, yo siempre le digo, puede que le moleste un poco, y según cuánto a usted le moleste, o sea, según cuánto usted esté relajada, es la menos molestia que va a sentir, ¿entiende? Eso es sumamente importante, la paciente está súper feliz con usted, y obviamente no le duele, pero el que no le duele va a depender de nosotros en el sentido de mantenerla distraída y educarla, ¿ok? Yo sé que hay una guía por ahí que dice a la paciente respire, cuando usted le va a poner la pinza, ¿cierto? Dice respire, ¿ya? A mí Sí. decirle a la paciente respire significa, ay, te va a doler, ¿ya? Yo no le Es digo como una nada, advertencia. ¿ya? Yo no... Ese tema del de respire funciona de la siguiente forma. Yo le digo a la paciente respire, aguante, cuando lleva unos 60 o 90 segundos en la apnea, ahí recién va a bajar el umbral de la sensibilidad del dolor y ahí le va a servir, ¿entiendes? Pero normalmente nosotros no vamos a esperar 90 segundos cuando está casi semicianótica para ponerle la Sí. arritmia, ¿entiendes? Pero que, para mí eso no sirve, ¿ya? Yo sé que eso lo enseñaron así, pero para mí no sirve. Lo que yo simplemente le digo desde comienzo, antes de ponerle el espéculo, le voy a hacer unas cositas, que le moleste un poquito más, un poquito menos, pero tranquilo nomás, ya trate de desconectarse de lo que yo estoy diciendo y vea que va a pasar mal. Eso es lo que yo le digo. Y harta conversa, mientras usted está haciendo las cosas, en este caso tiene la ventaja que es su compañera, ¿ya? Ella es la que le va a hacer el engrupimiento, el convencimiento de lo que sea, y hablarle, y después le va a tocar a usted cuando su compañera hace el procedimiento. ¿Ok? Y con eso estamos al otro lado. Perfecto. ¿A las cuántos días después vamos a citar a la paciente? Ahora los 7 días. A los 7 días. Perfecto. Y después, bien, entonces el primer control va a ser a la semana, ¿cierto? Posteriormente al mes, a los 3 meses, los 6 meses y el año, así sucesivamente. Siempre hay que dejarle en claro a las pacientes, mire, usted tiene que venir en 7 días más o 30 días más, según cuál sea el caso, pero si usted se siente mal antes, venga, ¿ya? Venga y me conversa y me plantea su situación porque a lo mejor lo está expulsando, ¿ya? Los primeros 7 días, 15 días, bueno, las primeras semanas es muy posible que podría expulsarlo o moverse el dispositivo porque es un elemento extraño para ella, ¿ya? Entonces hay que explicarle que si se siente muy mal, o vaya a urgencia, ¿ya? O venga a control antes para que podamos ver qué está pasando. Dejarle, que dejarle bien en claro que si ella viene bien a sus controles, o antes, en el caso que se sienta mal o encuentre algo extraño en ella, le va a durar efectivamente 10 años el dispositivo, ¿ya? Pero si son de esos pacientes que de repente no vienen muy seguido a control y puede que en algún momento se le corra y ella no lo va a saber y podría embarazarse, ¿entienden? No es que se le va a embarazar sí o sí al tiro, puede que se embarace, ¿entiendes? Porque de igual el cobre, más el hecho de que sea un cuerpo extraño le va a funcionar igual aunque esté corrido. ¿Ah? Ahora, la ventaja del Mirena, de los SIU, es que aunque el dispositivo esté corrido, igual funciona, porque la cantidad altísima de la concentración de progestágeno intrauterino va a impedir que entre estos chiquillos los espermatozoides y se vayan a encontrar con la Miss Óvulo. ¿Entiendes? Sí. ¿Alguna pregunta? He hablado mucho de diálogo. Quiero que ustedes pregunten ahora. ¿Qué inquietudes tienen? ¿Qué dudas tienen? ¿Sobre todo o sobre View? Terminamos con Diu y si no, de lo otro. Yo tengo una pregunta de los SIU, que en ¿Ya? el libro del profe Julio decía que tiene el mismo mecanismo de acción que los DIU inertes. ¿El Y una SIU? de esas, el SIU tiene el mismo mecanismo que los DIU inertes. ¿Ya? Y uno de esos mecanismos es la reacción polimorfonuclear, algo así. Sí. Y eso produce inflamación, una respuesta inflamatoria. Entonces tengo la duda de si es que la mujer siente algo con esa inflamación, si es que le provoca algún síntoma. Bueno, la verdad es que ambos producen esa reacción que usted me está mencionando. Pero en el caso del Mirena, en el caso del Cailina, ya en el caso de estos sistemas intrauterinos, además se agrega este tema de la prostaglandina, perdón, del progestágeno, ¿ya? Además se agrega eso. Por lo tanto,
va a producir una atrofia endometrial, no así con el DIU. Y ahí sí que se va a notar más las molestias y el efecto de tener esta inflamación interna, por decirlo así, dentro del útero como mecanismo de acción de la T de cobre, ¿ya? O de todos estos dispositivos intrauterinos. ¿Qué es lo que va a pasar con ella? Tus menstruaciones van a ser más abundantes, ¿ya? Tus menstruaciones van a ser con más molestias, va a tener más dispareunia, más días de sangrado y más cantidad de sangrado, ¿ya? Y eso hay que decirle a la paciente. Si usted antes estaba acostumbrada a que la menstruación le llegara a 3 días, seguramente ahora puede que le llegue 5. Si usted estaba acostumbrada a usar 4 toallitas al día, ahora puede que use 7. Hay que explicarle que eso está dentro de lo normal y especialmente los primeros 6 meses va a ser así, puede que después disminuya un poquito, pero no tanto. Pero con el Mirena, con el Cailina, estos sistemas intrauterinos hacen que queden amenorrea. Puede que los 3 meses queden con spotting, ya desde que se insertó, desde que se puso, desde se depositó en realidad, la palabra exacta del SIU. Puede que quede con un spotting que de repente se hace desagradable porque es todo el mes, ¿ya? Pero después ya se pasa. Y de ahí queda con amenorrea 3 años, mientras lo tenga puesto, ¿ya? Por lo tanto, ahí no se va a notar esta reacción inflamatoria que usted me pregunta, ¿ya? Va a ser más sutil, por decirlo así. ¿Ok? Sí. ¿Qué pasa? Y esta pregunta, antes que se me olvide, es importante hacerla. ¿Qué pasa con esta paciente que está con muchas molestias post-inserción? ¿Qué le vamos a dar? ¿Qué le vamos a decir? ¿A quién se le ocurre? A veces hay pacientes que vienen, mire, me puse el dispositivo hace 3 meses, 6 meses, estoy con mucha algias pélvicas, estoy con mucha dispareunia, estoy con mucho sangrado, hipermetrorragia. ¿Qué le vamos a decir? ¿Le vamos a dar alguna solución? Analgésicos Perfecto, ¿cuál podría ser? como ibuprofeno o paracetamol. Ya, perfecto. ¿Alguien da más? Igual se podría evaluar un cambio de método o no, por los No. malestares, ¿no? Yo le daría más tiempo. Le daría más tiempo antes de cambiar, antes de pensar de cambiar el método. ¿Ya? Eh, Generalmente el paracetamol es bastante benigno, por decirlo así, pero dura poco tiempo el efecto. A menos que usted le dé 2 paracetamol cada 12 horas, que podría ser un poco mejor, pero las batitas no sé cómo le va a quedar con la gastritis. ¿Ya? El ibuprofeno, sí, también puede ser, pero generalmente el primero que usamos, estamos pensando en un ácido mefenámico de 500 mililitros, ¿ya? Cada 12 horas, por 3 días, 5 días. Preguntarle si tiene problema de gastritis, si tiene problema de acidez, y así, entonces que tome desayuno, y después se toma la pastilla, o que coma, y después se toma el comprimido, ¿ya? El Cicador Forte, el Stanton, como quiera que se llame el nombre de fantasía, usted le pone la receta ácido mefenámico, 500 miligramos, también es de 250, pero 500 miligramos cada 12 horas, aunque en los primeros meses, digamos, hay que decirlo, mira, tómeselo por 3 días seguidos, ¿ya? Después, cuando ya lleva más tiempo usándolo, tómeselo solamente el día que tiene el problema, ¿ok? Si usted hoy día se siente mal, tómeselo hoy día 2 veces al día, mañana y tarde. No sé si me fijé, ¿sí? Ese sería el tratamiento para el dolor y también para el sangrado, ¿ya? Si sangra mucho, dice, mire, si usted ve que la regla le está llegando muy abundante, tome el ácido fenámico durante los días de la menstruación, especialmente muy abundante y con molestia, y con eso se va a sentir mejor, ¿ya? Eso le va a ayudar bastante a que disminuyan las molestias y el sangrado, ¿ya? Es muy importante ponerle el énfasis a las pacientes, especialmente cuando llevan poco tiempo de insertado, que pregunten, ¿ya? Y que tomen en este caso las pastillas. Por ejemplo, lo mismo pasa algo parecido cuando le ponemos los implantes subdérmicos, ya sea el Yadel como el Implanon. ¿Qué cosas le vamos a dar a la paciente cuando está con este tipo de alteraciones menstruales? ¿Qué cosas le vamos a indicar? Bueno, me cambié de método, para que no se me olvide de este tema.
¿Qué cosa le vamos a dar? Y no me acuerdo. Dar el mismo progestágeno por 3 meses. Dar el mismo progestágeno por 3 meses. Bien, perfecto. Usando los implantes, ¿cierto? Si te hubiera puesto el implanón, ¿qué anticonceptivo tendríamos que darle? ¿Qué progestágeno? ¿Qué es lo que contiene el implanón como progestágeno? El etonorgestrel. Perfecto, muy bien. ¿Que se convierte en qué cosa? En desogestrel, ¿ya? Por lo tanto, las pastillas anticonceptivas que tenemos en el consultorio, que no son con desogestrel, vamos a tener que pedirle que si se las puede comprar, un Marvelón, un Ciclidón, no sé, son nombres de fantasía, cualquier anticonceptivo que tenga desogestrel, y eso lo puede comprar, se lo toma por 3 meses, y si no se lo puede comprar, entonces le vamos a tener que dar las pastillas de consultorio, que igual le van a ayudar, ¿ya? Pero idealmente que sea con desogestrel. Y si tiene el Yadel, ¿qué anticonceptivo le vamos a dar para que se le normalice ese spotting? Levonorgestrel. ¿Ah? ¿Se acuerdan lo que hay en los CEFAM, en la atención primaria? ¿Sabe cuáles son los anticonceptivos que hay ahí, no? Disponibles. Que me ayuda a recordar cuáles son los que están ahí. El Anulet. Oral, el Anulet. El Anulet, perfecto. ¿Qué es lo que contiene el Anulet? 30 microgramos de diniletradiol. ¿Más? ¿Más qué cosa? Levonorgestrel. ¿Ah? Levonorgestrel. Perfecto, levonorgestrel, 150 microgramos de levonorgestrel, ¿cierto? Ahí, si la paciente usara Yadel, espectacular. Con eso andaría bastante bien, ¿ya? También existe el Anulet 20 que no está en los consultorios. Aquellas pacientes que los 30 microgramos de diniletradiol no los toleren muy bien, que andan con náuseas, andan con mastalgia, ¿ya? Se le puede bajar a 20. Un preparado con los mismos progestágenos, el mismo preparado, pero con un poquito menos de estrógeno. En vez de 30 de diniletradiol, 20 microgramos de diniletradiol. También existen unos que son con 15 microgramos de diniletradiol, pero dan mucho spotting, hay muchos escapes ovulatorios, y que como que ya no se usa tanto el de 15, ¿ya? Ese se creó el Ciclomex 15, por ejemplo, por decir un nombre de fantasía, ¿ya? El Ginera, son anticonceptivos que se crearon pensando un poco en las más jovencitas, que la más lolita, no tanto estrógeno, qué sé yo, pero al final como que no anduvo tan bien, ¿ya? Así que nos vamos a quedar con preparados de 20, de 30 microgramos de diniletradiol, ¿ya? Bueno, existen hoy día también anticonceptivos de cuarta generación que sus progestágenos son bastante similares a los que sintetizan ustedes, ¿ya? Al igual que el estrógeno, por lo tanto tienen este estradiol que traen estos anticonceptivos de hoy día, son más tolerables, ¿ya? Son un poco más seguros, ¿ya? Claro que no tan bueno como el gold standard que se usa, que el famoso estradiol asociado con el levonorgestrel, ¿ya? Ese es como hoy día el más seguro a pesar de que es más barato. Y con ese se comparan todos los otros anticonceptivos que salen, ¿ya? Claro que no tiene el efecto benéfico de ser antimineralocorticoide, ¿ya? No tiene ese efecto benéfico de que no retiene tanto líquido, tampoco tiene el efecto antiandrogénico como tienen algunos de que le suaviza la piel, le saca la grasitud de la piel, del cabello, le saca el acné, el chutismo, ¿cierto? Tampoco tiene esa ventaja, ¿ya? Como los anticonceptivos de nueva generación, ¿ok? Pero sí tiene la ventaja de ser muy seguro, ¿ok? Cuando hablamos de seguridad, estamos hablando específicamente en qué aspectos. Son dos grandes aspectos que nos tenemos que preocupar una usuaria de anticonceptivos hormonales. ¿Cuáles serían esos dos aspectos muy importantes y relevantes a observar? La eficacia, Ya, muy bien. Que no se nos vaya a embarazar. ¿Y la otra?
La Pero, práctica. perdón. No, mala respuesta, Alex. No esa es la respuesta. No. Estamos hablando de la seguridad de salud. ¿Cuál sería? Son dos cosas, ¿no? Mm, Dos Ah, puntos importantes. los tromboembolismos, ¿no? Perfecto, el tromboembolismo, ya, eso es sumamente importante que lo tengamos presente, de que la paciente no esté haciendo algún tromboembolismo profundo o superficial, ¿ya? Eso tenemos que evaluarlo siempre. ¿Y qué otra cosa más? Leí que en las mayores de 40 o 50, o evaluarlos de infartos quizá, que si tiene algún antecedente, no sé. ¿Eso se puede Sí, ver en las cámaras, igual o no? ¿cómo? Que si, por ejemplo, por familia tuviesen antecedentes de infarto, cosas así, en una joven, da lo mismo recomendarle los ACO, como ¿Quién me dicen que ayuda a responder? está- ¿Quién, quién me ayuda a responderle a su compañera? ¿Cuál usted cree que, dónde me voy a basar para darle la respuesta correcta a Ornella? ¿Qué voy a el- mirar? ¿Ah? los criterios de Los elegibilidad. criterios médicos de elegibilidad, ¿ya? Ahí vamos al tiro para allá, a ver, ¿qué esta señora tiene antecedentes de infartos familiares? Generalmente los familiares, vamos a ponerlo de los personales, ¿ya? Y Ya. tiene problemas de esto, inclusive antecedentes de tromboembolismo, vea bien, se va a encontrar con la sorpresa, según el método que vaya a usar, es que sí, igual se puede usar, depende del método, ¿ya? Y si es Ah, que ya fue y no es actualmente, si actualmente obviamente que no, ¿ya? Antes había muchas cosas que antes decíamos, no, ¿cómo se ocurre llamar ese método a esta paciente? Si mira, tiene diabetes, tiene esto, lo otro, pero si usted toma los criterios médicos de elegibilidad, la cual Sí. usted es un respaldo científico, porque esa usted no es el tuntún, sino que por cada numerito, por cada categoría, hay varios trabajos científicos de respaldo en la cual dice de tantas pacientes, de estas miles de pacientes que se hizo en Europa, que se hizo en Estados Unidos, que se hizo aquí, se vio que a través de tantos años, usando este preparado o usando este método anticonceptivo, tenía esta seguridad, ¿ya? Por lo tanto, cuando usted tenga esas dudas, de repente me va a rebuscar, oye, tengo una paciente que tiene VIH, está tomando todos estos fármacos, para darle este método anticonceptivo, usted revisa su tablita, que están ahí los criterios médicos de elegibilidad, y le va a responder todas esas preguntas así, pero bien, certeramente, ¿ya? Porque de repente usted le pregunta a una persona y puede que le dé otra opinión. Porque usted piensa, no, si este gallo acá, pues se la sabe toda. Pero mejor vamos a la tabla, a los criterios médicos de elegibilidad, y eso es que le va a dar respaldo, porque si usted en algún momento la cuestiona, ya alguien le hace una demanda, no, que usted hizo esto, no, pero es que a mí el profe Michel me dijo esto, y no. Mm. Yo fui a las tablas de criterios médicos de elegibilidad, ya que están en el MinSal, Ministerio de Salud, y dice esto. Por eso yo lo hice o no lo hice. ¿Entiende? Y con eso usted ya queda libre. ¿Ya? Perfecto. profe, Mamas y ah, tromboembolismo tienen que preocuparse con el tema de las mamas. Dígame, Ornella. no, es que Ah, tenía una duda con respecto a que tengo un caso cercano de una amiga que tiene un útero bicornio y tiene aparte tromboembolismo y le recomendaron usar Mirena, o sea, DIU o Implanon, pero me parece raro el dispositivo porque tiene útero bicornio y es como una contraindicación. Sí, Entonces, es una malformación anatómica que, sí, yo y creo más que encima, lo mejor, ¿cómo? que tiene tromboembolismo, entonces como que el único método que sería el Implanon. Sí, seguramente el método a elección en el caso de ella sería el implante, ya sea el Implanon o el Yadel, ¿ya? Ya. Habría que revisarlo igual por si acaso en las tablas, ¿ya? Al respecto, porque puedo que me equivoque, pero yo estoy casi seguro que el implante es lo que ella necesita, ¿ya? Estamos Ya, claros que nada hormonal con no, estrógeno oral por su tema de tromboembolismo, ¿ya? claro. Y nada intrauterino porque tiene el tema, esta malformación, el útero bicornio. Entonces, tendría que ponerle dos, uno para cada lado. No, terrible. No sé si se va a poder eso. Entonces, mejor un implante es más seguro y más confiable. Ya, ¿Ya? gracias, profe. ¿Qué más? ¿Nada más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿No? ¿Cómo andamos la hora? Mira que igual estar todo el día acá conversando con ustedes y Son las estamos, 11:03. estamos como en la hora ya. ¿Ah?
Eh, bueno, les recomiendo, esta es la última ya taller, clase, repaso, no sé cómo llamarle, sobre este tema que yo estoy tratando con ustedes. Eh, Aconsejo que los vean en la plataforma de los anteriores porque hablamos de otros temas que no, algunos, por ejemplo, algunas cosas que hoy día hablamos, definitivamente no alcancé a hablarlo con los otros compañeros. Entonces, ustedes en ese sentido fueron beneficiadas, pero hay otras cosas que también salieron en los talleres anteriores que usted puede revisarlo y le va a ser también de utilidad. ¿Ya? Ya. Importante siempre tener los conocimientos bien fresquitos porque eso nos va a dar seguridad a no cometer errores y obviamente que si la paciente nos ve que somos seguros, ella se va a entregar a usted y va a hacerle caso a las indicaciones que usted le dé. De repente la mamá, la vecina, la amistad pesan más que nosotros. ¿Ah? Eh, Uno ve y mire, sabe que este en realidad tiene que usar un dispositivo intrauterino porque tiene problemas de, no sé, de tabaquismo, por la edad, y qué sé yo, por la obesidad, no puede usar hormonas, y, ya, y póngase un dispositivo porque en realidad es como para ella no. No, porque a mí me han dicho que da cáncer al útero, las que usan dispositivos, y que ustedes después cuando vengo con control me corren el dispositivo y una serie de mitos y cosas que le mete a la gente y ella está convencida que es así porque se lo dijeron, no, si la otra vecina sí, a mí me pasó lo mismo, no, a mí me contaron que también le pasó a la otra lo mismo y así se va la información cargando negativamente para la paciente y ella obviamente le cree a ella. Pero si nos ve que estamos seguros, le damos buen fundamento, entonces la paciente decir, bueno, en realidad estudió tantos años esta cosa, ustedes se manejan, voy a confiar en usted y me pongo en sus manos. ¿Entienden? Entonces de esa forma podemos tranquilizarla con una buena educación, y eso tan importante, chiquillas, educar bien a las pacientes, a veces no hay tanto tiempo, pero encárguense de educar bien a las pacientes porque eso va a hacer de que haya menos consultas, porque, no, si ya me dijo la maestra que me iba a pasar esto y es normal y quisiera esto, sí, perfecto, no voy a ir, ¿ya? O no, me está pasando esto, sí voy a ir porque la patrona me aconsejó de que sí, ¿ya? Con la educación es sumamente importante, se arreglan varios problemas. Hay gente que de repente los mismos óvulos, no le da indicación de óvulo y uno le pregunta, ¿y cómo le dio con los óvulos? Sí, mire, me los tomé, pero eran medio amargos, sí, los óvulos. Entonces usted dice, pero ¿cómo? Si los óvulos son para la vagina. Pero yo pensé que se tomaba, y créanme que me han tocado varias veces la gente que se han tragado los óvulos, ¿ya? O hay otros que se han puesto los óvulos en el ano pensando que eran supositorios, ¿entiendes? Entonces, eso es culpa de nosotros, porque no la educamos, ¿entiendes? Estamos hablando en general, ¿ya? Entonces, siempre, aunque sea como obvio, hay que educar a las pacientes para que ellas no cometan errores, ¿ya? El tema del uso de los métodos anticonceptivos también es todo un capítulo, ¿ya? De cómo, cuándo empezar, de cómo tomárselo, ¿ya? Generalmente las pastillas anticonceptivas son de distintos colores, es que yo estoy tomando las pastillas amarillas, es que yo estoy tomando las pastillas blancas, y vaya, o sea, uno vaya a saber cuál es cuál, ¿entiendes? Acá tengo un preparado anticonceptivo, por ejemplo, que trae sus placebo y los hormonales, ¿cierto? Usted sabe que estos 7 días de placebo, en la cual no tienen hormona, en este caso son café porque trae el sulfato ferroso, ¿ya? Pero la idea es que estos 7 días de descanso sea para que la paciente le llegue a la menstruación, ¿ya? Hay que explicarle cómo se toman. ¿Usted sabe cómo se indica esto? ¿Cómo se deben tomarla? ¿Sí? Sí, ¿No hay duda al profe. respecto? ¿Sí? No. Perfecto, ¿ya? Entonces, es importante explicarle bien ahí claramente a la paciente, en este caso, atrás traen los blitzes, traen los días, qué sé yo, o otros traen números. Pero, Profesor, yo tengo una duda, pero es sobre la ingesta del anticonceptivo hormonal combinado ¿ya? y, y la pastilla anticonceptiva de emergencia. ¿Ya? Por ejemplo, si estaba ingiriendo anticonceptivo y tuvo como un percance, para estar segura se toma la pastilla de emergencia, pero luego de la pastilla de emergencia se vuelve normal al anticonceptivo. A ver, ayúdame de nuevo a entender el proceso. ¿Cómo la cosa? A ver. Esta duda me quedó del libro de la recomendación de la OMS, ¿Ya? porque
dice que hace la pregunta pero no la responde. ¿Ya? Entonces me quedó esa duda de que cuando la paciente quiere volver a tomar el anticonceptivo oral, cuando, si es que es recomendable que siga tomando lo normal después de haber tomado el anticonceptivo de emergencia. Ya, ok. Entonces estamos hablando de la paciente que estaba tomando anticonceptivos, se le olvidó tomar las pastillas y tuvo relaciones. Así es la cosa, ¿no? Sí, ¿Cómo es? ¿Sí? Ya. Ojo con este tema, porque ¿cuál es el mecanismo de acción de las pastillas anticonceptivas? Inhibir la ovulación, ¿o no? Claro. Perfecto, muy bien. Inhibir la ovulación. Ese es el principal mecanismo de acción de los anticonceptivos hormonales. ¿Ya? Inhibir la ovulación. ¿Cuál será el principal mecanismo de acción del DIU? La ¿Produce alteración anovulación? no, altera el moco cervical. En el caso del DIU, bueno, no produce ovulación, estamos claros, sí altera el moco por el tema del cobre, ¿cierto? Cambia la acidez, también toda esta gran cantidad de leucocitos, ¿cierto? Glóbulos blancos y todas las cosas que están ahí, que altera esta reacción inflamatoria, pero fundamentalmente es una reacción inflamatoria que no facilita la implantación, ¿cierto? Pero en el caso de las pastillas anticonceptivas es anovulación. Por lo tanto, si estamos tomando pastillas, por decir 10 días, 15 días, 20 días, ¿ya? No importa. Se le olvidó ayer se le olvidó tomar la pastilla. ¿Qué va a pasar ahí? Empieza a Se va a reactivar producir, ya, muy bien, ¿qué se va a activar? el sistema hipotálamo hipofisiario. Perfecto, muy bien, ¿cierto? Se va a empezar a liberar FSH. ¿Para qué? Para decirle a los ovarios, ¿cierto? Que los ovocitos tienen que empezar a ponerse las pilas porque ya ahora vamos a ovular. Por lo tanto, entre que se le olvidó la pastilla anticonceptiva, entre que llegó toda esta estimulación de la FSH a los ovarios para que se produzca la ovulación, ¿va a ser al tiro o se va a demorar sus días? Se va a demorar por lo menos un Claro, día. hace un día, porque imagínense, la menstruación llegó el día 1, ¿cierto? Y la ovulación fue el día 14, ¿cierto? Día 12, día 10, día 16, más o menos 14, más o menos. Pongámonos así una súper rápida ovulación a los 10 días. Por lo tanto, si yo me olvidé tomar la pastilla ayer, o antes de ayer, o hace 3 días atrás, ¿usted cree que ya está lista para que se embarace? No, No, no es tan se va a rápido. demorar. Mínimo 10 días, como mínimo. Por lo tanto, si usted se le olvidó tomar la pastilla hace 3 días, hace 5 días atrás, no creo que se vaya a embarazar. No creo que se haya embarazado al tener relaciones a los días después. ¿Entiende? Pero Sí. sí se va a poder embarazar, ojo, 10 días después de que se olvidó tomar la pastilla, más o menos. Entonces la paciente se relaja y dice, no, pues sí, fue hace unos días atrás, y no, pues resulta que ya partió el proceso. A lo mejor la paciente se olvidó todas las pastillas anticonceptivas, las volvió a tomar, pero ya se produjo la estimulación de FSH y ella sigue tomando anticonceptivas, y la FSH ya partió y ya le dijo al ovario, ya parte, arranca, ¿no? Y empezamos ahí a estimular a los ovocitos y a cambiar y todo lo que pasa ahí, y en 10 días más, 12, 14 y 6 días más, ocurre la ovulación, aún tomando la pastilla anticonceptiva porque se le olvidó. No sé si me sigue. ¿Ok? Entonces, hay que tener bien claro eso. ¿Cuándo tuvo relaciones respecto a cuando se le olvidó tomar la pastilla anticonceptiva? ¿Me sigue? Por lo tanto, si yo me encuentro con esta situación y me dice esto, yo le digo, siga tomando sus pastillas anticonceptivas normalmente, a partir de ahora va a tener que usar preservativos, ¿ya? Hasta que se acabe el ciclo y cuando llegue a las pastillas ¿cierto? De descanso, ahí debería llegar la regla normalmente. Si le llegó la regla normalmente, se supone que no se embarazó. Bueno, si usted se quiere asegurar, bueno, le pide un pronóstico o un HCG, unidad beta en sangre, y ahí vamos a salir aún más de las dudas. ¿Me entienden? ¿Me sigue? Sí. Pero si no, ¿para qué le vamos a meter más pastillas para que
el caso del método Justo o qué sé yo, la pastilla de emergencia, el PAE, si al final lo que vamos a hacer es vamos a hacer un mayor desorden hormonal y no sé si va a servir de algo. Pero No sé si Francisco, diga. No, lo que dijo la compañera Alexis que si la mujer ya lo hizo, ya se tomó la pastilla de emergencia, nosotros Ya. qué le decimos, que la siga tomando las anticonceptivas o la suspenda. Bueno, si se tomó las pastillas de emergencia, ¿ya? Vamos a tener que darle 3 días para que haga su efecto. ¿Cuál va a ser el efecto de esto? ¿Para qué tomamos esa alta concentración de hormona? ¿Para que haga qué cosa? Para... O dicho de otra forma, ¿cuál es el mecanismo de acción de la pastilla de emergencia? Eso es tenía importante. entendido. Entendiendo cómo funciona la pastilla de emergencia, vamos a entender mejor la respuesta, ¿me entiendes? ¿Ya? Entonces, se supone que al tomar esta alta concentración, vamos a lograr en ella de que el endometrio no esté apto para que ¿cierto? Se implante el bebé, eh, porque supone que ya se produjo la fecundación. Estamos pensando de que justo ese era el día de ovulación y se le vinieron todas las hormonas y todos los sentimientos y tuvo ahí relaciones con su pareja y se embarazó, ¿ya? Y se tomó la pastilla, ¿ya? Y al tomarle esta pastilla va a producir ese efecto local en el endometrio que va a impedir, eh, a no facilitar la anidación. Básicamente en ese sentido va a actuar, porque los espermios ya llegaron, ya fecundaron, así que no es un efecto que altera el moco cervical como se ocurre, por ejemplo, con el tema del Mirena o del implante, del Implanón, que también hace ese efecto, ¿entiendes? Así es que si la paciente se tomó su pastilla del día después, yo le daría un par de días para que haga el efecto sobre el endometrio y ya nomás, ¿me entiendes? Pero insisto, si yo veo que ella se tomó la pastilla el día después y no era necesario, yo le digo que siga tomando la pastilla normalmente, ¿no? ¿Ok? Ya. Hay caso y caso, ¿ya? Sí. Hay que ponerte en caso y caso. No es la misma receta para todo, ¿ya? Porque depende cuando tú relaciones, es que a lo mejor ni siquiera estaba en su periodo fértil, no sé, ¿ya? Pero su pregunta puntualmente es, ¿estaba tomando pastillas anticonceptivas y dejó de tomarla y usó el método de pastilla de emergencia y ella quiere retomar las pastillas? Esa es la pregunta en sí, ¿cierto? Sí, Sí. Ya, sí. claro, Entonces yo le digo retoma que, las pastillas después del percance. claro, del accidente, del embarazo. Claro. En ese caso, como le digo, y ella estaba tomando las pastillas anticonceptivas, se lo olvidaron, la dejó de tomar, y si toma este método, entonces una vez que yo esté claro de que no se embarazó, le digo que siga con pastillas nomás. Y aunque esté parta antes, si que se embarazó, las pastillas le van a servir para que mantenga el embarazo más. Y lamentablemente el método, Que el mejor método es cuidarse desde ya. ¿Ok? eso es constante. Claro. Y si la paciente se le olvida tomarse las pastillas, bueno, o le dan las pastillas de cuarta generación que se pueden tomar inclusive cada 51 horas, ¿ya? Que, o sea, dura más de un día el efecto. O a lo mejor ponerle un implante o ponerle un dispositivo intrauterino. Es más seguro, no depende de la paciente, por lo tanto va a ser más efectivo, ¿ya? Y vemos que a los pacientes le cuesta tomarse las pastillas, por darle algo que no tenga que ella intervenir en esto. Y el implante o el intrauterino es una buena medida para este tipo de pacientes, los LATCH. ¿Alguna pregunta más? ¿Estamos? Bueno, Sí, estamos. nos estaremos viendo por ahí y si tiene alguna duda ahí más adelante lo vamos planteando en
en sus respectivos laboratorios que vamos a tener después en vivo y en directo para practicar todas estas técnicas que es necesario tener esa experiencia, aunque sea con los maniquíes, y después ya se hace más fácil hacerlo con la persona en directo, en vivo y en directo. ¿Ya? Sí, profe. Ya. Bueno, un gusto haberlas visto, espero que les haya servido de algo este repaso, y nos estaremos viendo por ahí, en una cafecita por ahí. Ya, profe. que estén bien. Mascarilla. Ya, Chao, chao. profesor. Gracias, Chao. profe. Chao, profe.